Segunda parte del turismo, nuestra industria en Costa del Sol Televisión. Les recuerdo, por si usted ha llegado tarde a nuestra cita televisiva semanal, que como siempre hablando del turismo y como siempre en los últimos meses hablando de las afectaciones del turismo con relación a la pandemia, al COVID. Con nosotros se encuentran dos invitados que tienen a bien aportar sus experiencias y sus análisis desde sus respectivos ámbitos. Les recuerdo a Antonio Maldonado, experto turístico, pero hombre con una dilatada trayectoria en la vida institucional aquí en la Costa del Sol, por tanto de turismo sabe bastante, porque además ha sido uno de los que consolidó la industria turística en su época, como digo, de representación pública. Y también con nosotros también se encuentra Antonio Méndez, periodista, compañero en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y al mismo tiempo director del periódico Málaga Hoy. En la primera parte de nuestro espacio hemos intentado dibujar un panorama sobre los orígenes de cuando el COVID nos pilla pues de aquella manera, cómo se ha ido desarrollando con sus vaivenes, y queremos apostar en esta segunda parte de nuestro programa por ver a través de una mirilla supuesta cómo podíamos salir de esta crisis en base, bueno, pues a la experiencia acumulada y a los errores que hemos cometido. Cabe algún acierto, pero evidentemente parece como si los errores, ante la ignorancia de las secuelas de esta pandemia, lógicamente han sobrevenido más fallos que virtudes. Bueno, pues no sé si en principio, Antonio Maldonado y Antonio Méndez, para salir de crisis conviene la unidad. Siempre se dice que la unión hace la fuerza. Y en el sector turístico, ante la diversidad de competencias y de instituciones que todos picotean dentro del ámbito turístico, hablar de turismo es hablar, bueno, pues de mucho más del 15% del Producto Interior Bruto. Seguro que estaremos por encima del 30%, pero en el sector turístico, por llamarlo así, heterogéneo, a lo mejor no hay tal unidad en la gestión ante momentos de crisis como en los cuales nos encontramos. Habrá que cambiar un poco el modelo de gestión. Habrá que crear un ministerio de turismo, habrá que centralizar para unificar potencialidades y la marca España o la marca que tengamos a bien en el caso de andaluz vuelva a flotar, no digo como antes, pero al menos a salir a la palestra para recuperar mercados, cuotas de Producto Interior Bruto. ¿La unidad es fundamental o solamente de boquilla? La unidad es fundamental siempre, siempre. Sobre todo la unidad privada, de las iniciativas y asociaciones empresariales privadas, porque la unidad de la administración pública es una utopía. Es decir, no hemos metido en esa dinámica que decíamos anteriormente, de segregar, de delegar competencias hasta el nivel más local posible, y difícilmente tiene marcha atrás, o al menos en nuestra generación tiene difícilmente marcha atrás. Que para mí debería haberse hecho una marcha atrás y no debería llegarse a ese desmadre de competencia que existe actualmente, ¿no? Pero bueno, a nivel empresarial sí me parece que es más fácil de lograr la unidad que a nivel institucional. Pero sí creo además que esto nos tiene que servir a las empresas y a las personas para irnos adaptando a las nuevas situaciones que se van a venir. Es decir, cuando llegue la famosa vacuna, que no será como el maná de dátiles y miel que cayó sobre Sinaí, sino será una vacuna que te irá teniendo más o menos efectos, que en su momento sabremos cuáles son los efectos secundarios que tienen y una serie de cosas de las cuales desconocemos totalmente, pero que sí es bueno que esos establecimientos y empresas privadas que están adaptándose a la situación actual vayan enraizando esa serie de iniciativas, es decir, la separación de las mesas de restaurantes, de determinadas iniciativas hoteleras para aislamiento de un grupo de personas una y otra. Eso yo creo que es bueno mantenerlo, afianzarlo, porque va a durar bastante tiempo, va a durar. Incluso nosotros mismos debemos de ir adaptándonos, acostumbrándonos a ir cambiando poco a poco nuestras costumbres sociales. Claro. Es decir, el sistema funcionará cuando nos acostumbremos los españoles, en lugar de cenar a las 10 de la noche, cenar a las 8 de la tarde. Y así nos acostumbraremos a que los establecimientos puedan cerrar a las 10 sin forzar ese equilibrio, ¿no? Decirle ahora en español que cena a las 7:30, cuando antes solamente iban los ingleses, pues
no estamos habituados a ello, algunos, no, otros sí estamos habituados, ¿no? Pero quizás tenemos que ir adoptando esa serie de costumbres, adoptarnos a evitar reuniones multitudinarias, acostumbrarnos socialmente a prescindir de esos eventos que antes para nosotros era el cúmulo de la alegría, como era la Feria de Málaga o la Semana Santa, sí. Ir viéndolo desde otra perspectiva y de otra forma de hacer las cosas. Yo es que quiero hacer una comparativa y al mismo tiempo una paradoja. Si consideramos que la industria turística es un sector estratégico en la economía de este país, parece que no es contemplado como tal dentro del, bueno, pues, del orden y mando de los poderes. El sector energético sí lo es. Y hay un orden y mando y hay una política centralizada. El sector de la automoción también lo es. Y sin embargo, cuando hablamos de turismo, ante las circunstancias en las cuales nos afecta, que afecta a todos los demás sectores, pero está claro que estamos hablando del sector económico que más aporta o de los que más aporta a la economía nacional, no parece que sea tan estratégico por la diversidad de instituciones y de administraciones que todas, de una manera u otra, van al viento que más sopla. ¿Cómo lo ves, Antonio? Bueno, yo creo que es verdad que, como decíamos de pequeños, el turismo ha sido la María, ¿no? La que se aprobaba. Es verdad. ¿Por qué? Sí, sí. Porque tenemos el sol, la playa, tenemos el clima, tenemos la gente, tenemos la gastronomía, tenemos la alegría, y entonces aquí nos van a venir, no tenemos que forzarnos Viene para solo, que venga, ¿no? ¿no? Automático, ¿no? Le das ¿Vale? al botón. Entonces, de alguna manera, efectivamente, sí, los principales ingresos de la exportación en España siempre han procedido de ese sitio, pero nunca se le ha valorado como si fuera los consejeros de turismo de la Junta, pues están todos puestos para repartir dinero, ¿no? Es decir, que pues en el gobierno un ministro de turismo, ¿qué problema tiene? Para presentar las ferias, los parabienes y ahora no, ahora es algo que tienes que darle vueltas a la cabeza, pero partimos de algo, insisto, que es que ahora mismo es muy difícil que pueda haber turismo, porque hasta que no se frene Correcto. el tema del virus. Luego, por otra parte, yo tengo mucha confianza, nuestro principal emisores, los países donde vienen son los europeos. No hace falta que tengamos que hacer ninguna campaña de España diciendo volver, que nosotros no, nos conocen perfectamente y van a volver todos o más o con más fuerza que antes cuando se pueda volver, cuando se den las condiciones. Pero ¿tú crees, Antonio, que solamente van a venir buscando sol y playa? ¿No habrá un complemento más que se llame seguridad? No, yo he estado este verano, creo que he estado en más hoteles que en mi vida, ¿vale? Y he estado en teatro en Madrid. Y he estado en conciertos. Y todo lo puedes hacer, es decir, he estado en un teatro y había pues un asiento al lado, he estado con mi mascarilla y cuando ha terminado la función ha llegado un acomodador y ha estado sacando a la gente por filas. Todo eso va a ser así a partir de ahora, pero no significa que no se pueda celebrar un teatro, Claro que no podamos ir al cine, Claro. que no podamos ir a un concierto. Efectivamente, otra cosa es si al final un concierto para 300 personas o para 400 personas, pues si el artista cobra no se sabe o cuesta la organización, pues será muy difícil organizarlo, es decir, los parámetros tendrán que cambiar. A los museos, que he ido también a museos, también se podrá entrar. No podrá haber las aglomeraciones, no, pero es decir, que el problema no es en sí el turismo, que tenga que cambiarse todo, que no vamos a poder desarrollar una vida no similar, pero sí que podemos tener el turismo, porque sí, incluso este verano hemos tenido esa prueba de turismo que para mí era muy importante. En muchos hoteles han hecho ese ensayo para ver si efectivamente con los clientes cómo lo pueden hacer. Lo que tú decías de los ascensores, las direcciones de las puertas, he ido en Torrox, para no irme más lejos, y había horarios de comedor, pues una primera sesión de comedor de 1 a 2, las cenas, algunas cenas de 7 a 8, que como decía Antonio, pues a mí me molesta, a las 8 cómo voy a entrar a cenar. Es decir, eso se ha estado ensayando y eso se va a dar a ensayar. Pero lo primero que hay que hacer es que el virus no siga circulando a sus anchas. Por supuesto, pero precisamente por lo que decías de que has podido convivir con la seguridad hasta hoy y el ocio, no se sabe mañana. No, en común. El problema que yo ponía sobre la mesa es que eso ocurría en Madrid o podía ocurrir en Torrox. O en Torrox. Pero que Torrox es Málaga, ¿eh? Correcto. Pero sería lo lógico que eso que ocurre en Madrid o en Torrox fuera en toda España.
y que esas normas turísticos de seguridad y de sanidad fueran en toda España. El problema, y hablamos de ese motivo de la unidad, es que ante la falta de una directriz general que gobierne y nos discipline, no digo como en China, pero sí que tengamos unos mínimos operativos, si el extranjero ve que yo tengo una norma en Galicia, el que nos quiere venir, que yo tengo una norma en Cataluña, que tengo una norma en Baleares y que tengo otra norma en Andalucía, ¿eso cómo se come? Eso seguirá siendo así, lamentablemente. ¿Y eso es seguirá un plus siendo así. o es una desventaja? Es una desventaja, Claro. totalmente, pero eso va descendiendo a todos los niveles. El ejemplo de que poníamos antes en mi hija Fangirola. Es decir, tú vas por una calle y si tú quieres construir, depende si es la acera derecha o la acera izquierda, que tiene más volumen o menos. Te cuesta más o menos la licencia de obra y tiene una normativa distinta y en la misma calle. O sea, pero que insisto, no tiene arreglo. Es decir, por lo menos generacionalmente no tiene Y arreglo. si tú lo dices, por algo será. No, es que hay que dar marcha atrás y volver a un Estado donde el Estado asuma competencia, que ahora mismo tiene delegadas en las comunidades, que las comunidades asuman competencia, que tiene delegada en los ayuntamientos. Eso es una debilidad, Antonio, y a lo mejor en estos tiempos nuevos que tenemos por delante, tener esa debilidad nos puede hacer crecer menos que en otros países. Es cierto, pero no tenemos el coraje político de si lo vemos claro dar marcha atrás, no lo tenemos. Es decir, ni lo tenemos ni yo conozco a ninguno de los políticos ahora que los tenga, ¿no? Pero fíjate, Antonio, en ese aspecto, que estoy totalmente de acuerdo contigo, es la mala política, no porque no tengamos las herramientas, que las tenemos. Exacto, Es decir, que exacto. yo creo que una gestión sanitaria, como muchas gestiones, la gestión sanitaria, perfecto, más cercana, de la administración autonómica, perfecto, es la que sabe si tiene que, como se ha hecho en el hospital regional, cerrar la cafetería para montar 4 camas y no tener que pedirle permiso a Madrid. Pero efectivamente, las decisiones centralizadas cuando estamos ante una pandemia que no respeta territorio de nada, Exacto. tendríamos que estar. ¿Qué pasó? Se adoptó tarde, se le asignó a un Ministerio de Sanidad, que era una María del gobierno también, porque entonces no tenía ninguna competencia, y se le cargó, y todas las autonomías se echaron encima diciendo, nosotros lo haremos mejor. La política, entró la mala política. Se adoptó con miedo. La mala política. Y a partir de ahora lo que hemos visto es que el gobierno central se lava las manos y dice, ¿no queréis vosotros este marrón? Vale, ahí lo lleváis todo. Y efectivamente es un desastre, porque vemos que al final, pues en Madrid cierra un distrito, el otro no sé qué, el otro abre aquí, el otro cierra allí. Y claro, efectivamente, pero no es porque no tengamos la herramienta o que el Estado autonómico, en este caso, bajo mi punto de vista, no pueda ser incluso efectivo hasta en la gestión, sino porque al final es la mala política, que es lo que al final los partidos, por la pugna por el poder, lo que hacen que efectivamente al final paguemos los ciudadanos esta sensación que nos estamos llevando. ¿no? Pero Antonio, no solo es la mala política, porque herramientas se tiene para cuando hay ciertas prioridades. Por ejemplo, y perdónenme la comparación, pero yo hablo de coraje político para cambiar las cosas, que es lo que tú decías, que a lo mejor no la hay actualmente. Si hay coraje político, por ejemplo, pues para crear una comisión sobre la desinformación. Eso es, ahí sí hay coraje político. ¿Qué pasa? ¿Que el tema de la salud o el tema del turismo no implica tanto coraje político? 2, que la lengua española pues no sea la lengua vehicular. Ahí sí hay coraje político. Entonces uno ve unos agravios sobre las prioridades que se toman por parte de las administraciones. No pongo color, ni mucho menos, pero entiendo que la política está para atender las prioridades en función no de ciertos intereses concretos, sino para bajar al terreno, y el terreno del turismo es un terreno donde requiere una política de primer nivel, y no se están tomando esas necesidades, y muy bien saldremos del virus y nos veremos a lo mejor discapacitados, minusvalorados, debilitados, porque no hemos tenido una política acertada de coraje político. Estoy de acuerdo contigo, y además debería de explicarse a algunos parlamentarios incluso qué es lo de la lengua Esa es otra, vehicular. pero bueno, sería para otro programa. Explicarlo. Sí, yo creo que si sí. cualquiera oye eso y dice, ¿esto qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significa? Que ya no se puede hablar español, que sí o que no, y la verdad es que es un poco de lío. El problema es que a lo mejor cuando decimos no hay competencias turísticas X en tal sitio, ahí chocamos. ¿Por qué? Pues porque sabemos por dónde puede arder el puro. No, yo comparto totalmente con Antonio Méndez que las comunidades autónomas tienen capacidad suficiente para poder resolver los problemas. Al decir yo, y hay herramientas, como bien dice, para que haya una unificación de criterios. El propio estado de alarma es una herramienta.
Otra cosa es que si está suficientemente bien o no arbitrada o estructurada ese tipo de herramientas, habría que mejorarla. Y yo creo que después de la elección de esta pandemia se mejorará en algunos aspectos en ese sentido. Yo, como has dicho tú anteriormente, yo soy optimista. Otra cosa es que las iniciativas que ha comentado Antonio, que ha visto en diferentes hoteles, tenemos que acostumbrarnos a ellas. Totalmente. Tenemos que acostumbrarnos Totalmente. porque vamos a estar así. Pero que sean homogéneas en toda España. Hombre, se arrastra más que más le pica. La tomará también cada hotel que según Claro. su dimensión, según el número de piscinas que tenga. Y habrá establecimientos que estarán abocados al cierre porque lamentablemente Porque ya no no podrán convivir con este Totalmente, sistema. o sea que el panorama tiene que ir evolucionando en función de las nuevas circunstancias. De ahí que bueno, a lo mejor los telespectadores que nos estén viendo y se vean más afectados de una manera más íntima ante la crisis, bueno, y de mi bar, que no hablan ustedes, y de mi restaurante, y de mi empleo en este hotel, claro, si parcheamos sobre eso que es doméstico y es puntual, a lo mejor eso, estamos trabajando sobre un parcheo. Pero yo creo que el turismo, ante lo que tenemos por delante, requiere de grandes políticas para que solucione esos problemas puntuales de la gente sencilla. Porque lo que no puede ser, y decíamos antes, los ERTEs. Muy bien, sacamos los ERTEs adelante. ¿Y luego qué? A mí me da esta situación de cierta pasividad a nivel turístico, a nivel de la política turística macronacional, me da algo parecido al sistema educativo que se está implantando, donde queremos aprobar, pero no queremos aprender. ¿De qué sirve que aprobemos con un 5 o un 3 o suspendamos, pero pasemos al curso siguiente, si luego no hemos tomado nota de cómo combatir las circunstancias que nos está provocando la nueva normalidad, por llamarlo así? Que todo consiste en reducir muertos, todo consiste en reducir menos contagios. ¿Y qué? ¿Y qué hemos aprendido? Está claro que la materia educativa es tema de otro debate mucho más pero amplio, es que es muy posible que se pueda estar dando, que aprobemos en cuanto a superar la crisis con la vacuna. Muy bien, ¿vendrán los turistas o no vendrán los turistas? A mí me asusta no la vacuna, me asusta lo que venga después y cómo vamos a reflotar, cómo vamos a poner al nivel la demanda que se genere después del COVID con nuestra infraestructura turística, con nuestro potencial turístico. Ahí es donde yo veo que hay cierta pasividad y no veo que haya estructuras políticas, privadas también, que se muevan en ese sentido. Y parece que todo va a ser como antes. Y creo que o ponemos la lupa en nuevas expectativas, en nuevas estrategias, o esto nos puede llevar a un disparadero. Hombre, ante la ignorancia todo el mundo se acomoda. Ya no somos tan ignorantes. Claro, no. Ya no somos tan ignorantes. Seguimos sin tener Sí, respuesta a muchas hay preguntas. Incertidumbres, claro. Incertidumbre. Pero que está claro que, insisto, yo creo que tenemos que la solución pasa por esas medidas que Antonio Méndez decía anteriormente, se generalicen y se enraícen como una medida normal. Porque son medidas que el turista que va a venir ya la está viviendo en su propio país y no le va a extrañar el sentarse en una mesa con un cristal a la derecha y otro cristal a la izquierda, aunque a nosotros nos dé la impresión de estar en una cabina de teléfono. Pero hay que adaptarse y tenemos que cambiar nuestra costumbre. Mira, yo recuerdo... Pero Antonio, tenemos que darle algo distinto a lo que tiene en su país, porque eso es lo que va a hacer que seamos más atractivos. Por supuesto que el sol va a estar, las playas van a estar, los monumentos van a estar, pero en su trato social, en su forma de estar, en su conducta, el turismo tiene que ofertar algo más del modus vivendi del país de origen de donde nos vienen. Si le vamos a dar el mismo modelo de comportamiento social que tienen el día a día, al margen de que somos muy guapos y tenemos un país maravilloso, a lo mejor no estamos propiciando otros atractivos de más libertad, de otras circunstancias que puedan hacer que el turismo sea más atractivo ahora que nunca. Bueno, tenemos que empezar por cambiar nuestros hábitos sociales. Por ejemplo. Por ejemplo. Sí, yo recuerdo hace no mucho, un hijo mío me dijo que iba a salir un sábado por la noche y a las 12 de la noche estaba en casa y yo le dije, pero no iba a salir. Dice, no, es que el ambiente empieza a la 1. Y a mí no me entraba en la cabeza que uno salga a partir de la 1 de la mañana, porque antes no había ambiente. Ahora se recoge, incluso a las 10. Bueno, pues habrá que acostumbrarse a divertirse a las 9 de la noche y habrá que acostumbrarse a cambiar una serie de hábitos, y de hábitos sociales, de hábitos de convivencia,
y que yo creo que estamos abocados a ello, y empresarialmente exactamente igual. Es decir, habrá muchos establecimientos que lamentablemente no podrán sobrevivir a esta pandemia, pero aquellos que sepan adaptarse y que vayan evolucionando en la misma línea que estamos evolucionando otros países europeos son los únicos que podrán sobrevivir, ¿no? Cierto es que... Si conseguimos que la economía española aguante hasta ese momento. Sí, pero ¿sabes quién va a ser digamos, el soporte de esa economía? En Polonia, no, desde luego. El turismo. Es que si no le ponemos una base estructural potente al turismo, ¿a dónde nos agarramos? Por eso entiendo que el turismo tiene que ser contemplado de una manera súper especial para salir adelante en todos los órdenes de la vida. ¿Qué volvemos al campo? Pero no, pues sí, sigue siendo la extremadía, turismo, servicios sociales y alguna cosa más. Sí hay que volver al campo, y además la pandemia nos va a enseñar a que es posible vivir en pueblos mientras tengamos pues unos servicios digitales de primer nivel, porque además en los pueblos se puede vivir muy bien. No tenemos por qué tener lo que ha sido desde el siglo XIX, es decir, las grandes aglomeraciones urbanas. Ahora se demuestra que esto a lo mejor también nos enseña la pandemia, y por qué si tenemos buena infraestructura, buenas carreteras, por qué no se puede vivir a 30 o a 40 kilómetros tranquilamente en sitios despejados, que tenga, es decir, que creo que no va a generar riqueza, Antonio. Sí, claro que va a generar riqueza, genera riqueza. Ahora se llama una cosa que se llaman los nómadas digitales, es decir, significa gente que va dando vueltas por el mundo porque tiene encargos, porque el teletrabajo se va a imponer, es decir, a lo mejor pues las oficinas donde los rascacielos en Madrid, que se emplean a 3.000 personas, pues ahora se ve que puede ser un riesgo, porque después de este virus puede venir algunos más. Es decir, que entonces todos estos modelos de sociedad ahora mismo están en cuestión o se están abordando y pueden cambiar radicalmente. Pero nuestro modelo productivo no puede ser que, oye, o tenemos turismo o nos morimos, ¿no? Pues habrá que dimensionar el turismo, tendremos que quedarnos con las empresas más capacitadas, como dice Antonio, que sean más capaces, y otras pues tendrán que desaparecer, y no nos tenemos que conformar a que Málaga o Andalucía no pueda tener una industria energética puntal teniendo en cuenta, en fin, de la energía fotovoltaica, de las nuevas energías verdes. Imagínate si se ponen de moda al final los coches eléctricos y que hubieran venido cargados por ese tipo de sistemas, si aquí en Málaga no podíamos haber sido la mejor fábrica del mundo de coches eléctricos. Pero, Antonio, este programa es turismo. No, pero me refiero que el programa es turismo, pero no significa que entonces el turismo tenemos que luchar todo, porque va a seguir siendo esencial. Exacto. Va a seguir siendo esencial, pero insisto, el mensaje, al menos el mensaje que yo transmito, es que el turismo es si tenemos turistas. Y yo creo que no vamos a tener ningún problema en recuperar los turistas, y no depende para eso, que nos vendría muy bien, planes estratégicos, que sí, y todo lo que sea. Depende para eso que la evolución sanitaria permita a la gente viajar. Lógico. En cuanto se permita a la gente viajar, nosotros vamos a recuperar el turismo. No en las mismas condiciones o no tanto volumen, pero lo vamos a recuperar, es que no me cabe ningún tipo de duda. Pero habrá cambios, habrá circunstancias. Pero lo que no podemos guiarnos es decir, hace 2 años teníamos 80 millones, nuestra meta es tener 90. Nuestra meta es tener 50 bien atendidos con buen servicio, que van a crear la misma riqueza que 80 peor atendidos y con peor servicio. Fijaros, si esto es más pronto que tarde, ¿no? Ojalá así sea, ¿no? La evolución y recuperar lo que se pueda a los ritmos que se puedan, ¿no? Está claro que es como si fuera un renacer. Y no digo que lo hecho no valga del todo, algo valdrá, evidentemente, sobre todo la experiencia y la trayectoria y el potencial turístico que tiene esta zona, que a lo mejor tenemos un plus de ventaja con relación a otros lugares menos desarrollados, con lo cual tenemos esa carta en la manga. Pero cierto es que va a requerir, como decías tú, Antonio, estrategias nuevas, promociones nuevas, incluso hablando de captación de mercados nuevos. Perdona, por ejemplo, este verano se ha descubierto, mucha gente ha descubierto el turismo interior, que es turismo, turismo también. Totalmente. Incluso, yo pienso, y bueno, soy humilde en este sentido, que a lo mejor haciendo estrategias de cómo ir recuperando el turismo, a lo mejor no hay que apuntar muy lejos. ¿Por qué? Porque las distancias van a ser un hándicap negativo, porque la gente no va a querer viajar tanto a lo mejor por el miedo de turno. Pero a lo mejor hay que hacer estrategias de más cercanía a más lejanía.
Claro. Oye, es que siempre hemos mirado a los mercados británicos, sí, ojalá, pero el británico va a venir quizá más tarde que venga el catalán o que venga el vasco. Y a lo mejor el madrileño va a tenerse que reencontrar con Málaga y con la Costa del Sol, porque lleva tiempo sin poder venir. A lo mejor las promociones de captación de esos mercados tienen que ir de lo cercano a lo lejano. Pero de momento yo no escucho a nadie que me diga, en los ámbitos donde debe de haber estrategas y técnicos de turismo, cómo vamos a intentar hacer una reconstrucción de nuestra industria turística desde la estrategia, desde la promoción y desde el mantenimiento de lo que se pueda. Bueno, ya tenías bonos, que a mí por cierto no estoy de acuerdo, pero es otro tema. Ya tenías bonos de promoción que están funcionando, otra cosa que no nos podamos mover ahora. Cuando la Junta de Andalucía... Esa es otra, claro. Claro, no, si no puedes salir de tu municipio, es difícil que puedas ir a un hotel, pero no se iban a pagar el 25% de 3 días de estancia en los hoteles. Y eso era turismo de cercanía para todos los andaluces. Es decir, que pequeñas estrategias se hacen, las campañas turísticas. Hace mucho tiempo que somos, Andalucía es una de las principales fuentes de movimiento dentro de España. Es decir, que el turismo de cercanía está claro. Este verano se apostaba y si nos ha salvado ocupaciones hoteleras que hemos tenido de un 40, 50%, gracias al turismo nacional, claramente, no ha venido ningún extranjero. Es decir, que ese tipo de campañas de estrategia sí existen. Yo no estoy de acuerdo en que se descuiden, al revés, ¿no? Creo que no se descuida, y mucha gente, gracias al cierre de fronteras este año, pues ha vuelto a conocer su país, ¿no? Su propio país. O en Andalucía, muchos sitios de Andalucía, ¿no? Hemos movido por toda Andalucía. Claro. Yo creo que esa promoción interior es esencial. Claro. Al igual que se está haciendo ahora algunas promociones de adquiera su producto en los negocios más cercanos, en el pequeño comercio, igual que se hacen esas promociones, exactamente hay que hacerlas a nivel nacional totalmente, ¿no? Y mejorar la calidad, tanto de infraestructura como de servicios. No de mejorarla. El hecho de que haya una crisis económica no significa que dejemos que el mar se ensucie de nuevo, ni dejemos de prestar un servicio correcto, dando los buenos días a las personas y dando las gracias cuando se van. Claro. Es decir, que hay determinados aspectos que pueden mejorar, sí, desde luego la promoción interior, absolutamente de acuerdo, ¿no? Lo realmente preocupante ya no es solo cuándo vamos a llegar al arranque, a la salida, sino también cómo, ¿no? Y en ese cuándo y en ese cómo sí que va a haber, pues afectados, ¿no? Y la población laboral relacionada con el turismo, ahí está. La idea es que no haya muchas víctimas en este tránsito hasta llegar a poner el crucero con cierta velocidad de recuperación de riqueza turística, que es de lo que se trata. No sé si quizás en este tránsito hasta llegar a cierta velocidad habría que crear planes de los miles de parados que van a estar produciéndose hasta que la industria turística tome un poco de más músculo y de más nervio. Entonces, ahí sí que habría que hablar de políticas sociales, de políticas de reciclado laboral, es decir, cómo amortiguamos esta situación del cómo y cuándo hasta que vayamos viendo la punta del lápiz. Claro, es que hay que hacer iniciativas industriales, iniciativas agrícolas, como bien decía Antonio, es decir, el volver al campo no es volver a la pobreza, sino es hacer una actividad distinta de la que se hace. Que genere, ¿no?, riqueza, claro. Que se genere. Pero vamos, es una cosa que desde hace 40 años teníamos que haber hecho, es decir, nosotros éramos un consumidor enorme en la Costa del Sol de sábanas, de vasos, y aquí no se producía ni un vaso ni una sábana, todo venía importado. O sea, no hubo una industria paralela del turismo. Sí hubo industria o semi-industria blanca paralela al crecimiento urbanístico, eso sí. Sí hubo muchas instalaciones, pequeñas fábricas de muebles de cocina, de carpintería, etcétera, de industria blanca para todo lo que era la construcción, pero no en cuanto al servicio hotelero. Ahí todo era comprado fuera y no hicimos ninguna inversión que básicamente que repercutiera en ese tipo. Y ahora volvemos a decir lo mismo, ¿no? Como decía Antonio al principio y con toda la razón, es que no tenemos industria que nos salve. La única industria que nos salve es el que el turista vuelva a venir. Y lamentablemente o tomamos medidas serias alternativas al turismo tradicional o volveremos a tener problemas en la próxima crisis que venga, que tarde mucho, pero que vendrá alguna nueva. Sí, porque puede ocurrir, no sé, estoy poniéndome en una situación un poco rocambolesca, que sí, que se abran los hoteles, que sí, que se abran los bares y los restaurantes, y que
¿qué dinero tiene la población para gastar? Cuando mucha de ella está sufriendo las consecuencias del paro y de las circunstancias que está conllevando esta crisis. ¿Cómo resolvemos? ¿Y qué dinero le quedará al Estado si la crisis lo se prolonga durante mucho tiempo? Papeleta, ¿no? Sí, o nos espabilamos nosotros o no nos espabila nadie. Claro. Eso es cierto. Eso es cierto. Pero no me quiero yo quedar con este mal sabor de boca. Pongámosles una luz en yo he intentado ser optimista todo el rato. Lo que pasa es que no me dejas. Todo el rato no, diciendo, van a volver, vamos a intentar ser optimistas al final. No me dejas. Antonio, pero también no podemos caer en... Pero no, creo que soy muy realista. Es decir, que sí que tengo plena confianza. Vamos a ver, hay algo que va con la persona, que es ver nuevos sitios o volver a los sitios donde te aporta los recuerdos que quieres volver a rescatar, y eso es el turismo, conocer sitios, y entonces el turismo no va a desaparecer como actividad, espero que no, es decir, entonces ya sí que sería un cambio. Si a partir de ahora ya no voy a salir de Málaga, es decir, no puedo ni siquiera venir a Benalmádena, pues entonces apaga y vámonos, ¿no? Es decir, yo espero que no. Entonces el turismo va a volver, de otra manera va a volver en cuanto pueda volver, en cuanto la gente pierda el miedo de no ir a un país, que me quedo contagiado y me tengo que quedar 15 días en cuarentena, o no hay UBIs o no hay respiradores, es decir, en cuanto efectivamente la pandemia no esté como está ahora, es decir, ahora es una temeridad moverte porque te arriesga a que te pueda pasar cosas. Entonces, cuando eso se aplaque y vayamos conviviendo con unos porcentajes asimilables de lo que son las hospitalizaciones o la atención que provoca el virus, la gente volverá a salir. Y yo creo que van a venir sin ningún tipo de duda a la Costa del Sol, a Andalucía, y van a volver a ir a Madrid y a todos los sitios. Ojalá eso sea más pronto que tarde. Pero a mí se me viene un poco la paradoja del incendio forestal. Viene, nos quema el bosque y hay dos tipos de acciones para recuperar el bosque. O esperas que naturalmente se repueble, años, siglos, morirán muchas especies, o actúas sobre el monte y provocas la repoblación. Pero a mí me da miedo. Vamos a ver. Me da miedo que el turismo sea como el bosque, que se repueble naturalmente. El mar no lo hemos perdido, la gastronomía no la hemos perdido, nuestros alimentos, nuestros productos no lo hemos perdido, los monumentos están ahí, es decir, no ha sido. Sí, pero nos falta en todo caso ha sido una bomba de neutrones que ha arrasado con las personas, Antonio, pero nos no falta se ha el dejado. elemento humano, Pues, el árbol. Tenemos la tierra, tenemos el cielo, pero ¿dónde está el árbol? Pero las personas tienen que venir cuando la sanidad permita que viajen, y en el momento que viajen van a volver, no en la misma dimensión. Efectivamente hay muchos cambios de acostumbrarnos, seguramente a partir de ahora, desde septiembre o desde octubre, de por vida hasta enero, en la época de la gripe, tendremos que llevar las mascarillas, como lo hacen, por cierto, en muchos países asiáticos. Que veo poco liderazgo en nuestros dirigentes a la hora de estimular con buenas palabras o con buenas actitudes para salir adelante. Y eso es lo que a lo mejor también se echa en falta ante lo que nos está pasando. Yo te entiendo a ti perfectamente, Antonio, pero el panorama no puede ser de continuamente recomendaciones, de continuamente sin que haya poca gente, líder, que nos diga por dónde podemos salir adelante. En materia turística se percibe una cierta falta de iniciativa activa por parte de las administraciones o por parte de algunas asociaciones. Pero eso hay que entenderlo, no solamente porque haya sido una de las Tres Marías, sino porque históricamente y en la Costa del Sol el turismo ha venido solo. Claro. Es decir, ha habido 4 o 5 personajes históricos que se movieron en su momento por el turismo y prácticamente no hacía falta. Es decir, el turismo era un descubrimiento para los malagueños que veían que de Torremolinos para allá pasaba algo que no conocían. Correcto. Y había un submundo aparte donde se veía con buenos ojos el bikini, a donde se prohibía, dependiendo de si fuera del río al este o al oeste. Es decir, ha venido solo el turismo. Pero ya ha cambiado el tiempo. Y luego sí ha habido a la administración... Y ha habido una pandemia. Bueno, claro. Sí ha habido luego mucha iniciativa, malo. Pero sí ha habido una cierta pasividad endémica nuestra también. Correcto. También. Pues falta nervio. Falta impulso, falta quizá unidad, Antonio. Si tú no has tenido que pelear para conseguir tu novia, no la cuidarás adecuadamente, porque sabes que ella vuelve.
Y eso es lo que le ha pasado con el turismo. Otra cosa distinta es que yo estoy de acuerdo con Antonio Méndez absolutamente. Es decir, y además no olvidemos el turismo residencial, que es esencial en la economía de la costa. Es decir, el turismo que viene durante el invierno y en verano regresa a sus países y tiene su casa o apartamento en la costa. Este volverá porque tiene aquí su inversión hecha. Y lo que está deseando es que se quite, que se reduzca mínimamente la pandemia para venir y seguir encerrado aquí. Porque tenemos el Brexit ahí de por medio, que no sabemos por dónde va a salir. Ojo, esa es otra historia, como el tema de la educación, otra historia distinta. Cuidado con el tema residencial de los que están, porque a lo mejor el Brexit, que todavía no hemos destapado esa botella, a ver por dónde sale el Brexit. Como siga el primer ministro que tienen, la mitad del país se hace en españoles, se nacionalizan en españoles. Bueno, hay solamente dos variables importantes para el Brexit. Uno, ¿cuánto costará la libra euro? Esa es otra. Y dos, ¿cómo será la asistencia sanitaria con los seguros privados y sociales? Claro. Resolviendo esos dos problemas, sabremos si hay solución o no para el Brexit. Quiero poner el broche, no yo, sino sí por el tiempo, al programa por parte de vosotros. Y me quiero ir con esa parte positiva. Nuestros políticos serán de una manera o de otra. Tendremos un aprendizaje cuando el sol salía para todos y hoy a lo mejor el sol ya no sale para tantos, ¿no? Por la evolución que hemos tenido a nivel turístico. Pero sí hay algo que me produce cierto optimismo para que salgamos adelante. Y es la calidad humana que tenemos en la Costa del Sol por la suma de personas que aquí convivimos, no solo por los nativos, sino por los que han venido a sumar y a formar un tejido humano que posiblemente sea el mejor valor que tengamos como potencial turístico, no en España, sino posiblemente en el mundo, porque la industria turística, al margen de esos valores naturales, la ha hecho el elemento humano, y si el elemento humano sigue siendo el mismo, yo soy optimista de que no hay otra forma de salir adelante y combatir esta crisis gracias a la capacidad humana que tenemos los costasoleños, y no digo malagueños, digo gente que vive aquí en la Costa del Sol, nacionales, extranjeros y de cualquier otro punto. Claro, complementada con una calidad en los servicios y en la infraestructura, porque de nada te sirve ser muy amable si hay una botella tirada en el suelo o la playa está sucia. Cierto. Es decir, que si lo complementamos, esa cualidad innata que tenemos los andaluzos o los residentes en la costa, con una mejora en la calidad de los servicios y de la infraestructura, sin duda tenemos las premisas básicas para que el turismo vuelva. Antonio, ¿quién nos va a sacar de la crisis? Que al final va a tener Paco García razón y lo que tenemos que hablar de la ley educativa. Sin duda, sin duda. Porque al final es la base de todo, ¿no? Claro, si no me equivoco, ha habido 8 legislaturas y 6 leyes distintas, me parece. Bueno, pues yo me quiero quedar con esta sonrisa, como aquel lema. Al turismo una sonrisa. Al turismo una sonrisa. ¿Fue tuyo, Antonio? Fui del equipo que estábamos juntos con Carlos Gil y con todo aquello que trabajamos entonces en el Patronato de Turismo. Pues no estaría mal quizá retrotraerlo y rescatarlo. De los detalles de la promoción que se hacía entonces, hay dos que recuerdo con mucho cariño, sobre todo por su efectividad. El primero fue el de Al turismo una sonrisa, que se generalizó con la chapa amarilla y la sonrisa en la chapa. Y el segundo, que fue una campaña de promoción turística muy barata, pero absolutamente eficaz, que era en los periódicos británicos, en el inicio donde ponen la temperatura de Inglaterra y de las diferentes partes, al lado, simplemente diciendo, en la Costa del Sol ahora hay 45 y estamos en la playa. Pues esos dos anuncios juntos hicieron una efectividad bárbara y fue muy económica. Le ponemos un añadido a la sonrisa, al turismo un PCR y una sonrisa. Y así garantizamos. Los test son más rápidos y más baratos. También es verdad. Antonio Méndez, Antonio Maldonado, gracias por compartir este tiempo de tertulia sobre los momentos tan delicados que tenemos a nivel social y a nivel turístico, y ojalá que, no sé si el parto dará niño o dará niña, porque son 9 meses los que llevamos ya con la pandemia, ojalá que lo que venga sea para bien y este programa sea una anécdota en la historia cuando le demos a la moviola y veamos que hemos recuperado parte de nuestra industria turística aquí en la Costa del Sol. Antonio y yo nos apuntamos para hablar de educación cuando quieran. Pues tomo nota. Muchísimas gracias y a ustedes también. Gracias por su presencia en nuestro programa. Hasta la próxima semana.